Bueno, siguiendo con la clase del día de hoy, jueves 7 de mayo, vamos a hablar un poquito de turbomáquinas y en particular de las turbinas. Vamos a recordar qué son las máquinas. Una máquina es cualquier elemento que recibe un tipo de energía y restituye otro. Por ejemplo, si recibe energía mecánica y restituye energía hidráulica, sería una máquina de tipo operatriz, operadora, y en el caso hidráulico una bomba. Si recibe energía hidráulica y restituye mecánica, sería una máquina motora, motriz, y en el caso de las hidráulicas una turbina. Lo de turbomáquinas significa que se utiliza, las máquinas están rotando alrededor de un eje de giro. En esta imagen vemos la instalación típica de una turbina Francis. Y elegí la turbina Francis porque son las más usadas por su versatilidad. Y esta imagen en particular tiene una singularidad, que el eje de la turbina, en vez de ser vertical como estamos acostumbrados, es de tipo horizontal. Estamos viendo entonces la casa de máquinas, la parte seca, de una turbina Francis de dimensiones modestas. Y la instalación consta entonces de la entrada con todas las válvulas, la cámara espiral, esta verde, que tiene una sección decreciente. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que caudal es velocidad por sección. Si el caudal va disminuyendo porque va ingresando agua a la turbina, en la misma proporción debería ir disminuyendo la sección para mantener la velocidad constante en el ingreso a la máquina. En rojo, ven aquí, está el rodete o turbina. Y antes, entre la cámara espiral y el rodete, están los álabes móviles del distribuidor que regulan el ingreso de agua a la turbina, al rodete, y lo orientan de la mejor forma posible para que el intercambio tenga la mejor eficiencia que podría lograrse. Luego, esto en celeste más claro, es el tubo de aspiración, es un conducto de forma divergente para ir aquietando el agua. Esto que ven acá, bueno, es el grupo generador propiamente, la parte eléctrica. El eje que sale de la máquina mueve un generador, y toda la cuestión eléctrica conexa, anexa y conexa. Aquí estamos viendo desde abajo, desde aquí, la turbina Francis, el tubo de aspiración, y esto en amarillo son los álabes del distribuidor. Ese círculo que ven ahí, el diámetro del círculo que yo puedo inscribir dentro de los álabes, entre dos álabes consecutivos del distribuidor, es el grado de apertura, es un parámetro de la regulación de las turbinas. Aquí hay una vista de esa turbina en particular. Hacia allá sale el agua y por aquí ingresa. Bien, acá tenemos un corte perpendicular al eje, que es el eje de rotación. Esto que ven acá son los álabes de la turbina y esto en rojo los álabes del distribuidor. Entonces, la entrada de la turbina, punto 1, siempre acuérdense en turbomáquinas, en máquinas hidráulicas, el punto de entrada lleva el subíndice 1, el de salida el subíndice 2. Si estamos en el caso de bomba, como el sentido es inverso, 1 y 2, pero estamos en turbina. Entonces, en la parte exterior sería el punto 1, en el interior el punto 2. U es la velocidad de rotación de la máquina,
la velocidad angular por el radio. W sub 1 es la velocidad tangente al álave, una velocidad relativa. Y de la composición vectorial de ambas tenemos en verde la velocidad absoluta, que se la suele simbolizar con la letra C. Bueno, acá está con la letra B, no hay mayor importancia. Los ángulos en el triángulo de velocidades o polígono de velocidades de entrada. El ángulo beta formado por la tangente a la circunferencia y la tangente al álave es un ángulo físico medible. Y el ángulo alfa, que está formado por la velocidad u y la velocidad absoluta, es un ángulo de funcionamiento. Los triángulos de velocidades a la salida, esto que está aquí, está ampliado aquí. Luego la conocida ecuación de Euler, que nos cuenta cómo es el intercambio de energía en una máquina hidráulica. Cu por B, Cu1 por B, Cu1, acuérdense, la proyección de C sobre U es Cu menos lo mismo a la salida dividido la aceleración de la gravedad. La conocida, utilizada, una de las ecuaciones más importantes de la hidráulica, la ecuación de Euler, desarrollada por el suizo Leonhard Euler, un científico gigante que vivió en el siglo XVIII. Tan importante es Euler para los suizos que, fíjense ustedes, el billete de 10 francos suizos que tuvo curso legal entre el año 79 y 2000 lleva su imagen como justo homenaje a todo lo que representó en la historia de la ciencia y de la humanidad. Y aquí en el reverso de este billete, bueno, la bomba sobre la que él trabajó. El respeto, me llamó muchísimo la atención, el respeto de los suizos por sus científicos y sus hombres de ciencia en general. Les recuerdo que los Bernoulli, la ecuación de Bernoulli, la ley de los grandes números de otro Bernoulli, bueno, 5 generaciones de brillantes suizos también eran la familia de los Bernoulli. Vayamos a las curvas características de las turbinas. Si suponemos que el rendimiento es independiente del salto, o sea, se mantienen las condiciones generales de similitud, podría predecirse a partir de un conjunto de curvas como las que tenemos aquí, todas las condiciones de funcionamiento de esa turbina. Fíjense, acá hablo las condiciones generales de similitud. En el material que va anexo a estos videos, hay una parte que corresponde a bombas y donde desarrollé el tema de la teoría de la semejanza, en términos muy simples. Para que un modelo sea semejante a su prototipo, o sea, el 1 en 1, escala 1 en 1, tienen que cumplirse 3 tipos de semejanza. La semejanza geométrica, la semejanza cinemática y la semejanza dinámica. La semejanza geométrica es el efecto maqueta, o sea, tiene que haber una proporcionalidad entre las magnitudes físicas del modelo y el prototipo. La semejanza cinemática, en pocas palabras, significa que los triángulos de velocidades deben ser semejantes. Recordarán ustedes que 2 triángulos son semejantes cuando los lados homólogos son proporcionales y los ángulos iguales. No hace falta explicar demasiado, pero se darán cuenta que para que exista semejanza cinemática tiene que previamente existir semejanza geométrica. Luego entramos en un terreno un poco más complicado, la semejanza dinámica. ¿Qué significa la semejanza dinámica? Que las fuerzas están a escala. ¿Qué fuerzas ponemos a escala? Pues
toda me dirán ustedes. Bueno, pero no se pueden poner todas las fuerzas a escala. En todo caso, en un encuentro presencial, háganme acordar y vamos a hacer una discusión al respecto. Entonces se ponen las más importantes. Y se acepta entonces una semejanza dinámica incompleta. Se ponen a escala las fuerzas más importantes, que en este caso representan las fuerzas gravitatorias. Y por supuesto las fuerzas de inercia. Y acá aprovecho y les recuerdo, la relación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas gravitatorias están caracterizadas en una magnitud que se conoce como el número de Froude. ¿Se acuerdan? Froude. Bueno, esa suposición que nos hubiese gustado que fuese real no es así, no es realista. Y entonces es necesario en turbinas la experimentación en modelos físicos. Los fabricantes de turbinas tienen unos laboratorios, unos bancos de ensayos fenomenales. Si tienen oportunidad, si la vida les plantea la oportunidad de conocer uno, no pierdan esa chance. Bien, entonces el cuadrante en el que se analiza se grafican los comportamientos, tiene en el eje de las abscisas el número de vueltas al que gira la máquina. Y luego se contrastan el caudal, la potencia y el rendimiento contra ese número de vueltas. Este valor A que aparece aquí era el que habíamos visto, el grado de apertura del distribuidor. Entonces, a medida que abrimos el distribuidor, aumentamos el caudal. A medida, lo cual es lógico, ¿no es cierto? No hace falta demasiada explicación. Si aumenta el caudal y se mantiene la altura, por ejemplo, entonces gamma por Q por H es potencia, aumenta la potencia. Pero no pasa lo mismo con el rendimiento. Aumento el grado de apertura, pero no siempre es creciente el rendimiento máximo. Esa diferencia entre el número de vueltas para el rendimiento máximo y el número de vueltas para la potencia máxima aumenta a medida que aumenta el grado de apertura del distribuidor. Y acá está lo que decíamos recién, que el caudal máximo y la potencia máxima se dan para un distribuidor completamente abierto. Pero no ocurre lo mismo con el rendimiento máximo, que se da para aperturas algo menores. Bien, ¿cómo se hace el ensayo en una turbina? Una vez que diseñamos en un tablero, digamos, en AutoCAD, en lo que quieran, se construye un modelo a escala, respetando las leyes de semejanza, de la turbina completa, que es no solo la turbina, el rodete de la turbina, sino también el distribuidor y el tubo de aspiración, porque esta terna es la que define el comportamiento en cuanto a eficiencia de nuestra turbina como generador de energía mecánica para luego transformarla en eléctrica. Se instala el modelo del rodete distribuidor tubo de aspiración en un banco de ensayo, se mantiene constante la altura y el grado de apertura del distribuidor, se varía el número de vueltas y se mide el caudal logrado. En las turbinas Pelton esto va a ser horizontal, como se imaginarán, porque no tiene efecto, porque la velocidad a la que gira la turbina no tiene nada que ver con el caudal que tira el inyector. Este comportamiento en rojo es el de las específicamente rápidas y el comportamiento en verde de las específicamente lentas. Bueno, lo de específicamente rápidas y lentas viene asociado a número específico, que está explicado, seguramente ustedes ya conocerán, pero por las dudas está explicado en ese material anexo,
de bombas, ahí explico muy rápidamente, muy brevemente, en qué consiste el número específico. Y una máquina específicamente rápida gira a velocidades de rotación bajas. Por ejemplo, las Kaplan son rápidas, mientras que las Pelton son lentas, y también hay un tipo de turbina Francis lentas. Eh, Tanto las Pelton como las Francis lentas giran muy rápido, mientras que las específicamente rápidas como las Kaplan giran a velocidades muy lentas. Hay esa especie de contradicción en los adjetivos. Si nosotros trabajamos con las variables sin transformar, lo que tenemos son las curvas de características particulares de esa turbina. Y se la utiliza en la explotación de las turbinas, o sea, en el funcionamiento de las turbinas como parte de una central hidroeléctrica. Pero si yo estoy por presentarme a una licitación para tratar de vender las turbinas que fabrico o que fabrica la persona o el fabricante con el que yo trabajo, se trabajan con magnitudes reducidas, con lo cual se generan diagramas universales de curvas características de un tipo de máquinas que se aplican a cualquier turbina con igual número específico. Esas magnitudes reducidas compensan las variaciones inevitables, sobre todo en la altura. ¿Y qué son las magnitudes reducidas? Son N11 y Q11. N11 es el producto de N por el diámetro, algún diámetro característico, dividido raíz de H, y Q11, caudal dividido el diámetro cuadrado y dividido por la raíz de H. Una definición de N11 sería el número de vueltas al que giraría una máquina si su diámetro fuese unitario en un salto unitario. Lo mismo el caudal Q11 sería el caudal que estaría pasando por una máquina de diámetro unitario y salto unitario. Entonces, en el cuadrante de graficación N11, Q11, tenemos, por ejemplo, una curva Q11 versus N11 y el rendimiento total. Si vamos variando la apertura del distribuidor, tendremos diferentes curvas. Si nosotros proyectamos estos rendimientos sobre la curva y luego unimos con curvas de igual rendimiento, tendremos lo que se conoce como colina de rendimiento. Entonces acá ven el grado de apertura del distribuidor, que no es el máximo, en el cual se da el rendimiento máximo que mencionábamos recién. Acá simbolicé con este piquito que estamos en el máximo, en el pico. Entonces tenemos un N11 pico asociado a un Q11 pico y un grado de apertura del distribuidor pico. Además hay un límite de rendimiento. Todo lo que esté a la derecha de esta curva será consumo en vacío. El giro de la máquina no genera torque. Podríamos llegar a estar inclusive en una situación de embalamiento. Pero el que está a cargo de la operación de una central hidroeléctrica no le interesa estas curvas universales Q11, N11. Le interesa el comportamiento de esa máquina y no de una máquina genérica unitaria, manteniendo cuidadosamente el número de vueltas constante. ¿Por qué esto? Porque nosotros no podemos estar variando el número de vueltas, la velocidad de giro del generador, porque nosotros tenemos que generar de forma pareja, en una frecuencia pareja, que en la Argentina es 50 Hz, en Brasil es 60 Hz. Ese número sincrónico es igual a esa frecuencia de generación por 60 dividido el número de pares de polo del generador. O sea,
como decíamos recién, no al que está en la explotación, en la operación de una central, no le interesan las coordenadas unitarias. Perdón. Entonces, tenemos curvas, gráficos como los que presentamos aquí. En particular, este es el diagrama de explotación de una turbina Francis de 6.3 metros de diámetro que gira 88.3 revoluciones por minuto. Acá tenemos salto neto contra potencia total y en este altura caudal. Fíjense, acá tomé la altura 50 y el caudal 250 metros cúbicos por segundo. Calculé cuánto sería la potencia hidráulica, gamma por Q por H. Me da 125 megawatts por el rendimiento. Fíjense, este número me da 125 y acá estamos en 115, qué sé yo. O sea, estamos en rendimiento altísimo. La relación entre 115 y 125 es en el orden del, o tal vez un poco más del 90%. Son máquinas, acá están las curvas de rendimiento. Así, tendrían que saber si ese rendimiento es rendimiento total, es probable que así sea, o qué tipo de rendimiento estamos hablando. Fíjense el rendimiento, la eficiencia que tienen las turbomáquinas hidráulicas y me animo a afirmar que son las máquinas más eficientes que ha fabricado el ser humano a la fecha. Cuando tenemos que seleccionar turbinas, hay algunas que en el gráfico Q11, N11 se comportan de esta manera, están alargadas en el sentido de Q. En N11, si recuerdan, está la altura. Entonces, variaciones de la altura, caracterizados aquí, producen que me caiga de la colina de rendimiento. O sea, acá yo puedo variar el Q y me mantengo dentro del rango de los máximos rendimientos. En este caso puedo variar el H y me mantengo dentro del rango. Y si me muevo en Q, me caigo de la colina. Estas curvas de esta forma, o más o menos esta forma, son típicas de las turbinas Pelton. Y después hay curvas, hay máquinas que tienen curvas más circulares, o sea, son más versátiles en variaciones de H y en variaciones de Q. Es muy típico de las turbinas Francis esto. Muy bien. Permítanme presentarle a la que prácticamente tiene carta de ciudadanía misionera, que es la turbina Mitchell-Banky, un gran desarrollo que hizo en los años 80 nuestra Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones en Oberá, con el ingeniero Barney a la cabeza, para micro aprovechamientos hidroeléctricos. Entonces, gente a los cuales les costaba llegar a la energía a través de la red de distribución, podían disponer de energía a través de esta microturbina, que si bien tienen un bajo rendimiento, son muy fáciles de construir. Fíjense, imagínense, podemos hacer cortes de caños metálicos sin costura y usarlos como las paletas de esto. Aquí hay un corte perpendicular al eje de rotación que estaría acá. Esto es el distribuidor, gira alrededor de este punto. Si esto toca aquí arriba, se cierra el flujo. El flujo entra, impulsa esta paleta, atraviesa el rodete y al salir da un segundo impulso. Perdón. Entonces, porque atraviesa el flujo a la máquina, se le llama de flujo transversal. Bueno, acá está un despiece de una de estas máquinas.
siendo el rotor esto que ven acá, y esto es una representación más o menos artística de un aprovechamiento con la derivación, la galería de derivación, la tubería forzada y algunos contrapesos para poder manejar esto, ¿no? Imagínense con el agua corriendo a alta velocidad, es difícil de manejar esto, entonces necesitamos algún tipo de palanca inercial importante. ¿Cómo se seleccionan las turbinas? Bueno, habíamos comentado en un gráfico HQ que hay máquinas que andan bien en grandes saltos y bajos caudales como las Pelton, y otras que andan bien en grandes saltos, grandes caudales y bajos saltos como las Kaplan o las Bulbo, o sea las axiales. Y dentro de la familia la Francis andan bien en un rango muy amplio. Fíjense, este polígono de color azul es el rango de aplicabilidad de las Francis. Son las más versátiles y por eso tal vez las más usadas en todo el mundo. Vamos a entonces finalizar aquí, y en el material impreso que les queda hay toda una parte de bombas que continúa, donde está eso que les fui comentando a lo largo de este video. Bien, en el próximo video estaríamos viendo fotografías de aprovechamientos de diferentes lugares del mundo y de nuestra zona, y también fotografías del proceso de fabricación de las turbinas, que espero sean ilustrativas para ustedes, y porque es muy difícil acceder a veces a estos lugares. No me pregunten cómo conseguí estas fotografías, pero bueno, por suerte las tenemos disponibles. Hasta el próximo video entonces, estimados alumnos.